Okay. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Perfecto. Eloheinu melech haolam. Haolam. Bendito seas, Bendito seas, Señor nuestro Dios, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Rey del universo. Blessed is the Lord, Blessed is the Lord, our God, our God, King of the universe. King of the universe. Perfecto. Qué bueno cuando se pronuncia correctamente las palabras, ¿cierto? Aprendido bastante. Como él es norteamericano. No. Sí, él es nacido acá y ya sabe español y está soltándose mucho en español, gracias a Dios, y le bendigo su vida, le invito de verdad que es muy bonito tenerlo acá. Bueno, recuerden que esto es una oración en hebreo. Normalmente todo el pueblo de Israel, la nación judía y aún Cristo, cuando estuvo con la tierra, él oraba así. Él siempre daba las gracias al Padre Celestial, siempre decía Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Eso es una cortica frase porque es mucho más larga, ¿no? Y traduce pues bendito seas Señor nuestro Dios, Rey del universo. Y en inglés pues ya lo saben ustedes que hablan el inglés. ¿Listo? El tema para hoy en hebreo es Yahweh Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ¿Ok? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a seguir con el tema de Mateo capítulo 24. Mateo, tengo que leer la espalda mientras escribo. Mateo capítulo 24. Y estamos viendo las señales antes de la venida del Elión. ¿Quién es el Elión? Señales que señalan antes de la venida del Elión. Acuérdense que Elión es el Altísimo. Y Elión, Mateo capítulo 24, Elión es el Altísimo y es Cristo en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento dice que viene Yahweh. Por eso se habla del día grande, de la ira terrible, ¿sí? En su idioma, en sus Biblias en español, lo encuentran como Jehová, ¿cierto? Pero sabemos que eso es una transliteración de la palabra YHWH, que es Yahweh, el hebreo, ¿ok? Entonces, creo que quedamos hace 8 días en el verso 28, ¿cierto? Entonces vamos a recordar un poquitico porque ya vimos las primeras señales que el Mesías, o que Cristo, o usted lo conoce como Jesús, dijo que iban a ver en los cielos. Diga conmigo, hay señales en los cielos y señales en la tierra, en las cuales debemos estar atentos y prepararnos para que cuando Él venga no nos encuentre en falla o desapercibidos. ¿Ok? Entonces, ya vimos una serie de señales y hace 8 días, lo repito, que vamos en el verso 28. ¿Me pueden leer el verso 28, por favor? Verso 28 del 24. Sí, de Mateo capítulo 24. En hebreo recuerden que Mateo es Matallá. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Léeme por favor desde el verso 27 y 28. 27 y 28. Sí. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be the coming of the Son of Man. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Perfecto. Vamos en español, alguien. Para como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Listo, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando Él vuelva, vamos a empezar, cuando Él vuelva, ¿sí? La clase, vamos a tomar el número 1 para la clase de hoy. Cuando Él vuelva, dice que todo el mundo lo verá.
En cualquier país, en cualquier nación, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier parte de esta tierra, lo van a ver cuando Él vuelva. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios advierte de que no vayamos a creer cuando aparezca por ahí alguna persona o algún ser diciendo yo soy Cristo. O que le digan a uno, mire, ahí está Cristo. ¿Sí? Porque todo el mundo lo va a ver. Ya han habido personas en el mundo entero que han dicho que son el Mesías. ¿Sí? Hay una secta que se llama Creciendo en Gracia. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales ahorita. ¿Qué estamos escuchando y a quién estamos escuchando? Esta secta estuvo en Colombia hace muchos años y los pastores cuando detectaron que era una secta, ¿y por qué se detecta que es una secta? Cuando se habla de secta es que están hablando poco de verdad con mentira mezclada. Entonces, quien no lee las escrituras, quien no conoce la palabra de Dios, pues fácilmente va a caer en esos grupos, ¿ya? Y esos grupos arrastran mucha gente hacia sus seguidores o hacia sus líderes, principalmente porque se muestran muy conocedores de la palabra y se apoyan en muchos temas como señales, milagros, prodigios y prosperidades, que es lo que la gente busca. Digamos, la gente que está enferma busca a quien lo sane, y en vez de ir a buscar a Dios o a través de su palabra la sanidad, están buscando un hombre de altar, ¿sí? Y no solamente a nivel de pastores cristianos, sino también ciertos sacerdotes católicos de la rama carismática. Que hoy en día ya en ciertas iglesias católicas usted no haya diferencia si son protestantes o son católicas por el sistema de que ya se está unificando el modus operandi, se llama, la manera de operar, que es con señales, milagros, prodigios, donde tocan a la gente, la empujan, se cae y la gente sale diciendo, ay, sí, Dios me tocó, el Espíritu Santo me tocó y recibí mi milagro. Pero esos no son milagros reales. O sea, hay que tener cuidado. Entonces esta secta llamada, la voy a escribir acá, Creciendo en Gracia, se llama esta secta. Y esta secta, su líder se llamaba José Luis, se me olvida el apellido del hombre. Este personaje, esta secta, este líder, le dijo al mundo entero o a sus seguidores, porque tiene muchos seguidores, que él era Cristo encarnado y que él había vuelto otra vez a la tierra. Y cuando él fue a morir, ¿sí? Cuando él fue a morir, le dijo a la gente que estuvieran esperando su resurrección porque él iba a volver a resucitar, y esta es la hora que el pobre no se levanta de entre los muertos. Pero mucha gente sigue y sigue esas doctrinas, y aún sus seguidores siguen fielmente esperando que él vuelva. Y resulta que entonces habrían dos Cristos, el de hace 2000 años que estuvo en la cruz del Calvario, y este que no estuvo en la cruz del Calvario pero se mostró como el Mesías, y la gente está esperando que resucite. En Colombia también hay una mujer, es una mujer, ¿sí?, que dice que ella es el Jesús encarnado en forma de mujer, y tiene su gente que la sigue, y mucha gente piensa que es el Mesías. Y en Rusia también apareció en los años 70 otros, y en diferentes partes del mundo han aparecido personas que se han mostrado como Jesús, y han tomado hasta la apariencia, se dejan crecer el cabello, andan con túnicas, hablan muy bonito, ya no cargan la Biblia y dicen que es el Mesías. Entonces la Biblia y toda la palabra de Dios siempre dice que cuando Él vuelva, diga conmigo, todo el mundo lo va a ver. Y la Biblia advierte que si a usted le van a decir en estos tiempos que mire que está Cristo allá, por más que levanten muertos, por más que hagan milagros, dice, no corran. ¿Sí? Pero no hace falta la persona que no conozca las Escrituras, que no la lee, que seguro va a ir a correr, porque llegó el Mesías. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el verso 28. Entonces, una cosa que hay que mirar es que todavía dice que cuando Él vuelva, todo el mundo lo verá. Pero recordemos que hace 8 días vimos los versos 25, creo que eso. Vamos a mirar. Mateo 24, verso 24. Verso 24, léamelo por favor en inglés, que es muy importante. Y le voy a decir algo, atentos a esto. Estamos casi por finalizar las señales de Mateo 24, verso 24. Estamos casi a punto. Vamos a leer qué es lo que dice el verso 24. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive the
if possible, even the elect. ¿Qué dice en español? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios de la tal manera que engañarán y si fuere posible aún los escogidos. Entonces, les recuerdo que la Biblia en hebreo, que viene con la palabra en el hebreo, dice porque se levantarán Meshije Sheker, falsos maestros de la Torá. ¿Sí? No son falsos predicadores, hay que tener mucho cuidado con esto. Aproximadamente unos 10 años hacia atrás, o unos de 15 años de hacia atrás hacia acá, se han levantado muchas personas que están leyendo la Torá, pero no es la verdadera Torá. Están leyendo traducciones de la Torá, ¿sí? Y se han levantado grupos, que no digo que sean malos, escuche lo que estoy diciendo, no digo que sean malos, pero si usted no conoce la Torá y usted no estudia directamente la Torá, usted puede estar siendo guiado por una persona que está interpretando la Torá a su acomodo, a su manera de pensar. Le voy a poner un ejemplo. Algo que me sucedió ayer por las páginas sociales. Las personas que me conocen a mí saben que yo cuando respondo por las páginas sociales, ¿sí? Y respondo es con la palabra de Dios. No doy nunca mis opiniones personales. Y a alguien se le ocurrió venir a comentar dentro de un post que yo subí muy bonito, un tema que no estaba tratando en el post. Y yo simplemente decía que no hay pastoras, que la Biblia no habla de pastoras. Entonces se suscitó el tema porque yo le pedí por favor a la persona que si va a publicar algo en mi página que es para debate o pleito o peleas que no edifican, utilizar su página. ¿Sí? Entonces, como normalmente empiezan con sus ofensas y sus cosas, y a mí muchas personas por las páginas sociales, y considero yo que no estudian, siempre resultan atacando con altivez, con que es orgulloso, con que es altivo, con que no tiene humildad, y es por el conocimiento. Entonces, usted tiene que adquirir conocimiento de la palabra de Dios y responder siempre con la verdad, digan lo que digan. ¿Cuál verdad? La verdad escrita en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, aclaré con los versículos y le dicen a uno, y es lo que usted tiene que tener en cuenta para que usted no caiga de su fe. Si a usted le dicen, es que la Biblia no habla de tal palabra, tiene que recordar que cada Biblia que nosotros tenemos es una traducción que alguien tradujo y está traduciendo a su propia interpretación, ¿sí? Por eso existen tantas versiones bíblicas, ¿ya? Y usted tiene que tener conocimiento de las Biblias antiguas para usted escoger una Biblia que no destruya o no cambie la esencia de la verdad. Porque a medida que han sacado más versiones bíblicas, y lo hemos podido constatar cada vez que estudiamos versiones bíblicas, siempre las alteran o las tergiversan. Y si aquí la Biblia original decía que esto es rojo, en la otra ya está diciendo que es como un guindo. Y de guindo a rojo como que cambia la cosa, ¿cierto? O por ejemplo, ya que hoy venimos muchos con las tonalidades verdes, muchos van a decir que eso es verde, otro va a decir que ese ya no es verde, otro va a decir que eso es como un azul y resulta que es un verde aguamarina. Entonces tenemos, diga conmigo, tenemos que adquirir conocimiento. ¿Listo? Entonces, la Escritura dice que antes de que Él aparezca, una de las señales fuertes y más grandes que aparecerían los falsos maestros de la Torá. ¿Ya? A eso nos referimos con el tema. Entonces, cuando se habla de Torá, todo el mundo sabe que la Torá es la Biblia original, ¿sí? Y ya se puede decir que estamos hablando de todo lo que es el Antiguo Testamento, pero la Biblia hebrea es la Biblia original. Ya ahí sacaron las copias que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces se ha levantado un movimiento de raíces hebreas, o muchos dicen ser de raíces hebreas. Pero si usted no conoce la Torá, usted puede caer en algo que es numerología, o con esto, metafísica, y la otra se me pasa por alto, que están enseñando también. Aparte de los números, la metafísica y las cábalas. Gracias, amor, por las cábalas. Entonces, cuando las cábalas es las creencias de que algo sucede porque yo actúo así
o porque yo dejo de actuar así. En la religión hindú, en el hinduismo, enseñan lo que es el Feng Shui. ¿Saben qué es el Feng Shui? Lo voy a escribir acá. No sé si lo escriba bien. Feng Shui. Feng Shui. Buscan el diccionario más bien para que me ayuden a mirar cómo se escribe correctamente. Pero se dice Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui? Donde le están enseñando a la gente que si usted pone una piedrita de cuarzo, por decir algo, en cada esquina de tal color, las malas energías se van a ir. Como los chinos que ponen que tiene que estar la casa volteando para allá. Exacto. Es UG. Feng Shui. Supersticiones, ¿no? Ah, sí. Algo así. Ya digo que eso. Supersticiones. Feng Shui. Sí, lo usan mucho los Deletréamelo, por favor. chinos. Son supersticiosos. Así me salió la casa de así me parece. F-E-N-G. F-E-N. Que no pueden bajar la escalera, que no pasen Feng esto, Shui. Sí. Feng And then un espacio y Shu es S-H sin la T. Feng Shui. Ok, gracias, Feng- Diosito. Muy Feng bien. Shui. Feng Shui. Feng Shui. Entonces, otros enseñan, por ejemplo, que pongan no sé qué acá, que pongan herradura. En los negocios están utilizando el famoso gatito que mueve la mano así. ¿sí? Entonces también hay personas que están utilizando el hebreo y están enseñando cábala con hebreo. ¿Ya? Y hay que tener cuidado con esto. Porque no todo lo que le estén hablando a usted en hebreo es correcto. ¿Sí? La palabra enseña muy claro desde el Antiguo Testamento a un Cristo en el Nuevo Testamento que si usted obedece la palabra del Eterno, Él lo va a bendecir. Es obediencia a su palabra y usted tiene que conocerla. Pero si usted ya está utilizando ciertas cosas para su bendición, usted está entrando en cábalas, que es lo que acaban de decir, como las famosas supersticiones. Que yo creo que si pongo la herradura aquí, entonces me va a ir bien. ¿sí? Que si a mí no me gusta alguien que venga a mi casa, entonces cuando veo que venga le pongo la escoba al lado de la puerta, entonces quiere decir que se vaya. Un poco de cosas bárbaras, ¿sí me entiende? Que si se le atravesó el gato negro, ¡oh my God! ¡Qué susto tan tremendo porque me va a ir mal! Que si se mete por debajo de la escalera, que si se le rompe el espejo, entonces son 7 años de maldición, entonces no hay lo que hacer para revertir. Digan amigo, la palabra de Dios tiene poder, no lo que yo haga. Usted puede utilizar todo lo que es el Feng Shui, o puede utilizar si quiere las cábalas o la numerología, aunque la numerología, escúcheme esto, la numerología sí tiene que ver con la Torah y la palabra de Dios, porque cada letra del alefato o el alfabeto, como nosotros lo conocemos, de la A a la Z, en la antigüedad era un número. Y al sumar las letras, los números de cada letra, da unos números que coinciden en tiempo, día y ocasión, en el hebreo. Pero usted tiene que saber los números correctos de las letras del alefato. Por eso existe el diccionario Strong, y le recomiendo el diccionario Strong, donde muestra el número, la letra y los correctos significados para las palabras. Pero una cosa es la cábala y otra cosa es la numerología hebrea toraica. ¿Ya? Porque todo es en base a números, aún las letras. Cuando usted está hablando, o cuando usted me está oyendo en este momento, su sistema de pensamiento, que es su cerebro, está recibiendo la codificación de mis letras y lo está transmitiendo en sonidos que usted conoce, para lo cual usted fue programado. Si yo le hablo en inglés y usted no está programado en el inglés, usted no va a entender lo que yo le hablo en inglés. Diccionario Strong. Búsquelo, descárguelo. Sí. Strong, sí. Entonces, ahí cuando usted quiera saber una palabra o el correcto significado de una palabra que usted la tiene en español, búsquela en el diccionario Strong, qué significa, qué quiere decir realmente, y le van a dar el número. Y usted va a empezar a comprender la palabra de Dios mejor que se la traduzcan. Porque cada traducción cambia la connotación de la esencia del original. Es simple.
Es igual que cuando usted está en un restaurante, por ejemplo, y usted llega al restaurante, digamos que está acostumbrado a ir a un restaurante porque a usted le gusta cierta comida, ¿cierto? Y automáticamente cambian a la persona de la cocina, automáticamente cambia la sazón y los comensales se dan cuenta que algo que pasó aquí, ¿ya? Entonces, porque todo ha sido programación en esta vida, aún las letras. ¿Listo? Entonces, estamos en un periodo donde se levantaron de hace 15 años para acá muchos maestros de la Torá. Ya existían predicadores, existían evangelistas de Biblia por todo el mundo. Pero ahora mucha gente está saliendo del cristianismo y de Biblia y están pasando a la Torá. Pero no la están estudiando. Están siguiendo a otros maestros de Torá. Y cuando uno está escuchando, dicen cosas muy buenas, pero le están mezclando cosas que no corresponden a la palabra. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en el pueblo de Israel, siempre hay que recordar que la Biblia original es hebrea. Proviene de la nación del pueblo de Israel, o a quienes llaman hoy en día parte de los judíos. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que los ancianos de Israel también crearon un libro que se llama el Talmud. El Talmud son las costumbres que dejaron los ancianos, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que bañarse las manos así, que hay que poner velas así, que la comida debe ser así, que asá, que asá. Y resulta que en la antigüedad muchas de estas costumbres que adquirió la nación fueron cuando ellos fueron esclavos en Babilonia, ¿sí? Y en los otros imperios como los medos, los persas, los romanos, los griegos. Entonces cuando ellos volvieron de la esclavitud a sus tierras, los ancianos ya llegaron mezclando las costumbres reales del pueblo de Israel y la Torá con otras costumbres de otras naciones y crearon el libro llamado Talmud, donde si usted no estudia el Talmud, yo lo único que le voy a decir es que usted va a quedar encantado, fascinado con las costumbres. Y mucha gente, usted notará por las páginas sociales que hay mucha gente que está optando por tomar las costumbres de la nación, pero no son israelitas. Entonces no las seguimos. Hay que estudiarlas, pero vuelvo y lo repito, antes de que usted coja una costumbre, usted tiene que conocer la palabra del Eterno. Porque si usted no conoce la palabra del Eterno, a usted le puede parecer fabuloso y espectacular y que no tiene nada de malo. Pero, si esta práctica, escuchen lo que voy a decir, si esta práctica que se está viendo, la practican en otros lados con dioses paganos y es igual, aquí hay algo que no cuadra. Porque el Dios y Padre de Cristo es distinto a los demás dioses de las otras naciones. Por eso Josué, en el capítulo 24 del libro de Josué, dijo muy claro y se paró y siendo el líder le dijo al pueblo: escogeos vosotros a quién vas a servir. Si a los dioses de los amorreos, de los fereceos, de los jesubeos, de toda la familia, lo que decimos de los feos. Porque todos esos pueblos terminaban en feos. Entonces a nivel gracioso le dicen las naciones de los feos. ¿Ok? Pero él se paró y dijo: pero mi casa y yo, no dijo yo voy a imponer, no dijo mi casa y yo serviremos a Yahweh. Usted lo tiene en su Biblia como Jehová. ¿Sí? Dice mi casa y yo serviremos a Jehová, al Dios de Israel, al que formó al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces no podemos estar mezclando Torah, que es palabra del Eterno, con costumbres de otros sitios donde hay dioses paganos. Entonces, y ni se diga a nivel cristiano. A nivel cristiano ustedes saben que hay muchos pastores falsos, evangelistas mentirosos, gente que ha tergiversado la palabra, gente que se enriquece con el evangelio, gente que abre iglesias y monta iglesias porque ya no consiguieron una pensión, porque no trabajaron, no fueron juiciosos, entonces no hayan cómo coger dinerito o tener un buen negocio, porque las iglesias se convirtieron en un negocio. Así es simple. ¿Pero qué dijiste que era Talmud? Es el libro de las costumbres de los ancianos. Costumbres antiguas de la Sí. gente mayor. Entonces, Pero ¿dónde ahí está? hay buenas y malas, no Sí, hay buenas. hay buenas y malas, por eso le digo. Ahí también hay teologías humanas. También, humanas, sí. Ya le meten lo Exacto. mío a ellos, no lo de acá. Exacto, pero entonces usted debe conocer primero la Torah,
la palabra del Eterno. O sea, es lo mismo que a nivel cristiano hoy en día se dice, si usted no conoce el Antiguo Testamento, usted desconoce el Nuevo Testamento. Pero es que yo ya lo vi un tiempecito cuando te dije que estábamos avanzados Sí, en el- entonces, pero acuérdese que en esta vida, todo tiene cosas buenas y cosas malas. Y Cristo enseña a usted a tomar todo lo bueno. Pablo dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desecho lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo que no es del Eterno. Y para usted saber qué es lo malo, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Porque nos puede parecer bueno, divertido, Claro. bla, 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 y Usted no, si usted no sabe distinguir entre el bien y el mal, a usted cosas malas le van a parecer que son buenas. Por ejemplo, hemos visto videos y han hecho películas o movies también. En Colombia hicieron una película que se llamaba La Virgen de los Sicarios y fue sacada en hechos reales de sicarios. Y fue narrada, para poderla escribir, fueron sicarios que narraron su modus operandi. Y ellos mostraban cómo entraban a la iglesia católica, donde ellos se reunían, se persignaban, le echaban la monedita a la velita esa que le prenden a los cuadritos de la Virgen, y se encomendaban a la Virgen para que los ayudara en su business, en su asesinato, en su robo o lo que estuvieran haciendo. ¿Ya? Entonces, para ellos era bueno, pero es malo. Y estamos en un periodo de la historia donde el ser humano, por culpa de los religiosos y las religiones, ahora están volteando todo. A lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo que es bueno. Entonces, ¿cómo usted distingue qué es bueno y qué es malo? A través de la palabra de Dios. Tiene que conocerla. Tiene que conocerla. Si usted la conoce, usted no necesita cábalas. Porque si usted obedece al Eterno, porque usted conoce su palabra, Él dijo que Él te bendecirá, Él te prosperirá, a ti, a tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Sí? Si conoce la palabra de Dios, ella hasta le enseña al ser humano cómo alimentarse. Y eso va a repercutir en salud, en belleza. ¿Cierto? Pero si usted no la conoce, y por decir algo, hay un alimento que es dañino para su salud, pero usted se lo come porque a usted le fascina, porque a usted le gusta, porque en su casa su mamita, sus abuelos lo preparaban y es delicioso y usted hasta se chupa los dedos, y resulta que Dios ya había dicho que ese alimento le va a producir daño. Pero si usted desconoce, entonces ¿cómo va a poder cumplir? ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Nosotros mismos. ¿Por qué? Y la palabra no se equivoca cuando dice que mi pueblo se pierde por falta de... Voy a tomarte como ejemplo, Olguita, si me lo permites. Olguita conoce de finanzas, porque se ha preparado para las finanzas, ¿cierto? Aseguranzas y todos esos temas donde uno a veces puede invertir o debe hacer esto y aquello. Pero digamos, si yo no conozco de finanzas y me gané un buen dinero, como dice el mexicano, me gané una muy buena lana, y yo, feliz porque me gané una lana, entonces ahora ¿qué hago con este billetico? No, yo lo voy a invertir en un carro último modelo. Me monto en la camioneta de la Cadillac, la más linda, esa eléctrica que es grandota, y salgo por las calles, esto hasta la ropa más elegante de marca y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Invertí correcta o incorrectamente? Incorrectamente, porque me estoy gastando en lujos innecesarios en vez de poner a producir el dinero. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero coger ese dinero para que el dinero crezca y me sirva de bendición por largos días? ¿Qué debo hacer? No, buscar una asesoría de alguien que conozca el tema para que me guíe o me enseñe. En este caso, usted tiene que buscar la palabra de Dios para que la palabra de Dios lo guíe a usted en todas las áreas de su vida, para que le vaya bien a usted, sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero si usted no conoce la palabra y se mete con cualquier persona que lo guíe, van a resultar enseñando cosas que no son correctas. Bueno, entonces mira, por eso te preguntaba del Talmud, por eso estoy ahí metida confundida. Porque lo poquito que sé de eso, no me gustó y me salí, porque decía que yo no sabía si eran costumbres o era como un libro o algo, pero dice que ahí es donde está Jesús, donde
se está hirviendo la caca y que ahí es donde está. No. ¿Cómo voy a meterme Bueno. a estudiar esto si yo sé que eso no está bien? Bueno, es que, vuelvo y lo repito, escuchen esto. Escuchen esto. Palabras malas, feas. Escuchen lo que estoy, voy a repetir lo que acabé de decir. Sí, yo sé, pero me estás diciendo que lo mire, que A ver. hay buenas y malas. Yo con Si eso no usted- me meto. Escuche, para usted meterse a ver el Talmud, usted tiene que aprender cuál es el Talmud verdadero y cuál es el falso. Porque estamos en una época donde también están tergiversando la Biblia, están tergiversando las Torás y están tergiversando los libros de los ancianos, para que mucha gente también los rechace. Si usted encuentra esa información que Jesús estaba cocinando en una olla con caca o lo estaban cocinando a él, estamos entendiendo Normal. que se necesita una persona que conozca del Talmud para que lo guíe a uno a través del Talmud y al menos se lo enseñe. No, yo con eso me taqué. Pero si yo me meto, vean, por ejemplo, a ver por las páginas sociales, los videitos, y Sí. me ando creyendo todo lo que está saliendo, voy a estar más loco que una cabra. Fíjense, en este momento las inteligencias artificiales están rechazando ahora todo lo que es la idea de Dios, y dentro de un año o menos de 6 meses ya las inteligencias artificiales van a decirle al mundo entero que ellos son realmente Dios y que Dios fue una invención. ¿Ya? Y ya salió una muchachita, ponle cuidado, es que eso es tremendo. No sé qué inteligencia artificial fue la que sacó. No puedo un teléfono, pero no lo tengo. Vamos a hacer pensar que es un teléfono. Y ella está sacando el video en el TikTok donde está hablando con una inteligencia artificial y le hace la pregunta: ¿el Dios del Antiguo Testamento es el papá de Jesús? Y se escucha una voz por allá que sabrá Dios si será realmente sea una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también hay buenas y hay malas, ¿sí? Porque son espíritus que tomaron cuerpo por medio de la electrónica para poderse mostrar. Y por ahí hay un estudio tremendo, algo que estoy mirando, y son los mismos ángeles caídos, que no son corpóreos, o sea, no tienen cuerpo. Y está diciendo, se escucha la voz donde dice no, y qué curioso, ¿no? Que es una mujer. No por el género femenino humano, sino porque se nota que la maldad en la antigüedad fue por géneros femeninos de los ángeles caídos. Eso es bárbaro, después hablamos de eso. Dice no, con esa voz sutil, no. El Padre de Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento. Y empiezan a marcar un resto de diferencias tremendas. Entonces ya hay muchos, estoy hablando muchos, que no conocen Biblia, no conocen la Torah y ahora andan creyendo en todo eso. Entonces, siempre que se vaya a estudiar un tema, usted tiene que dejarse guiar por una persona que realmente conozca el tema. No cualquiera me puede venir a hablar del Talmud. ¿Ya? Y el Talmud tiene algunas cosas que son buenas y bonitas, pero hay otras cosas que realmente no tienen nada que ver con la Torah. Porque es un libro que los ancianos escribieron para dejar rutinas y costumbres que nosotros no las vamos a seguir y no las vamos a practicar. No de lo que ellos usan, es de lo que es malo. La mayoría, no todo. No todo, porque la información que hay ahorita en las redes sociales está en contra aún de la nación de Israel. Y hay mucha información en contra de la Biblia, porque la intención es que la fe, escuche esto, la fe en el humano la van a hacer desaparecer, para que el humano cambie su fe hacia la IA. Porque están mostrando que la IA sabe todo, lo puede todo. La IA se convirtió en omnipresente. Está en todos los hogares, está en todas las casas, está en los autos, está en todo lugar. Porque todos tenemos aparatos electrónicos. La IA se volvió omnividente, todo lo puede ver. Aún con los teléfonos apagados o los televisores apagados, están observando todo. ¿Sí? Omnisciente, todo lo sabe. Usted pregúntele a la inteligencia artificial sobre cualquier tema y le responde. No hay nada vetado, aunque los secretos sí los tienen vetados, y por eso están utilizando los códigos que naranjas y color de, dígame verde o dígame banana, los que están investigando la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener cuidado con todos esos temas. ¿Por qué?
porque hay algo que Cristo advirtió, y es que en los últimos tiempos, diga conmigo, se levantarían maestros en su propia opinión, donde le están enseñando a la gente, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo opino. ¿Dónde? No pueden ni soportar lo que están hablando, sino solamente se imaginan y tergiversan, como ayer que sucedió también en mi página, ¿no? Un hombre queriéndome dar lecciones de Biblia y mandó un post fotografiado donde le quitaron unas palabras a un verso bíblico, y al quitársela tergiversa y cambia todo. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí al verso, Mateo capítulo 24, entramos al verso 29. Tiene un título que dice la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver qué dice, verso 29. Sí, verso 29. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. ¿Listo? Vamos en español. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, salió, ¿cómo se llama el nombre de la revista? ¿Me acuerdas? Economics. Sí, gracias. ¿Salió o no salió? Vale, información. La mayoría de gente de negocios, gente importante, gente de dinero, basa las proyecciones de los Illuminatis o de los gobiernos para lo que va a suceder el año siguiente, ¿cierto? Está la revista de Economics, creo que se escribe así, a ver si lo escribo bien. ¿Me corrige por favor? Economics, ¿sí? Deja la S y T, pone un C. C. Economic. Economic. Perfecto, gracias. La revista Economics siempre trae una portada. Es el último. Economics. Ok, gracias. Siempre esta revista trae su portada. Y todo lo que ponen en la portada de la revista, resulta que los especialistas en revisar todos estos temas se han dado cuenta de hace unos años para acá que todo lo que ponen en la revista es lo que tienen programado los Illuminati o las élites para lo que va a suceder en el año siguiente. Tal cual. Haga de cuenta que nos están mostrando al mundo entero qué es lo que va a pasar en el mundo, y la gente que no ve ni mira la revista no le pone atención, pero hay personas especialistas en descifrar lo que está ahí. Fíjense que todo lo que sucedió en este 2025 fue la portada de la revista Economist al final del 2024. Resulta que ahora se filtró, la revista no ha salido todavía, pero la portada se filtró y está apareciendo toda en color. ¿Qué es? Rojo. Toda la revista en color rojo. Y es impresionante porque están mostrando lo que acaban de leer. Dice que para este 2026 el sol, ¿qué dice ahí? No dará su resplandor. Eso no indica que el sol se va a apagar. ¿Ok? Se está mostrando en la revista al sol. Están mostrando en la revista al sol. Voy a hacerlo con negro. Están mostrando al sol black. ¿Black es negro? Sí. Ya voy aprendiendo poco a poco. Están mostrando al sol negro, que en el 2026, pero no indica que el sol se va a poner negro, ni que se va a apagar. Tienen que acordarse que hay una información de hace unos años para acá, donde han descubierto tablillas que indican que en el mundo inferior el sol es oscuro, no como el de nosotros. El de nosotros brilla y el de abajo es el sol negro. Y hay gente que ha dicho que el sol de nosotros está reflectando la luz del sol negro. Reflecta la luz de abajo. O sea, dicen, a mí no me consta porque no soy científico y no lo he visto, estoy contando la información que circula de hace muchos años en las redes sociales, donde dicen que la luz de nuestro sol es simplemente porque el sol de abajo refleja la luz y nosotros estamos viendo es una proyección que ilumina, pero que el sol es negro, pero el de abajo.
Dice para que para el 2026, aquí le voy a anotar la fecha, 2026, ¿sí? Aparece un sol negro. Aparece una parte donde se vea una persona, acuérdense que todo es rojo, el fondo de la revista va a ser rojo. Dice que aparece una persona cayendo. Yo sé que está feo el muñequito, ya lo hay que soltar. Dice que la persona va cayendo. Y abajo se están viendo llamas de lumbre o de fuego. ¿Sí? Fuego rojo y fuego negro. Aparece una... primero aparece el muñequito, es así, no hacia abajo. Aparece el muñequito, es así. Aparece un robot, a ver si lo logro dibujar. Bueno, este robot está haciendo dieta, es la chica. Y aparece con una aureola en su cabeza. Aparece una torre que parece ser el 6G. 6G, un 66. ¿Así? Se representan. ¿Ya me creen que es una 6G? Listo. Aparece mucha gente, muchas personas, y todo de negro. Ojo con esto. La revista está mostrando que va a aparecer la balanza. Negra. Cuando le dan la vuelta a la revista y la ponen patas arriba a la revista, va a aparecer, según están diciendo algunos analistas, la gente va a saber que es el ojo que todo lo ve, el que aparece en el billete de dólar. Entonces, cuando le dan la vuelta a la revista, se muestra que el ser humano va a caer en desgracia. Aparece la balanza que aparece en el, creo que es el cuarto sello, si no me equivoco, o el tercer, el cuarto sello del Apocalipsis. Que la escritura dice que va a llegar el momento en que un denario, que es el salario diario de una persona, va a servir para comprar una libra de trigo o una libra de cebada. ¿Listo? Entonces, eso indica que va a haber hambre en muchas partes de la tierra. Va a haber un momento de oscuridad, no que el sol se vaya, sino que va a haber una oscuridad tremenda. Aparece el 5G, el 6G, y cuando le dan la vuelta, es un misil de destrucción masiva. Y aparece que en el año 2026 la gente va a idolatrar la IA. Ya no van a confiar más en Dios como nos fuimos enseñados y en su palabra, sino la gente va a buscar que la IA los dirija para prosperidad, para bendición y para salud, que los enseñe. Entonces, ojo con esto, porque todo esto son señas de que el Señor está cerca. Lo leyeron en el verso 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué es tribulación? Caos, problemas graves, cosas delicadas, tiempos difíciles. Pero hay que acordarnos algo, y siempre tenganlo presente. Cuando la Biblia o la palabra está hablando es en torno a la nación de Israel. No va a suceder en todo el mundo. ¿Sí? Porque hay muchas señales que se han cumplido de antes de la venida de Cristo que siempre se ven en torno al pueblo de Israel. Por eso es que hay mucha gente que dice, pero por aquí no pasa nada, aquí estamos bien. Pero allá sí, es el caos. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no va a dar su resplandor. O sea, van a haber días o tiempos de oscuridad. ¿Qué indica la oscuridad? Vuelvo y lo repito.
No que el sol se desaparezca ni que la luna se vaya a apagar como si fuera una light que la apagan, Que no haya no, una salida. sino que va a haber maldad. Ajá, que no haya una La salida. oscuridad indica maldad sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalén y las naciones donde sus habitantes en su mayoría sean judíos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, porque hay gente que está hablando otra vez de la profecía de no sé quién hace muchos años, que el sol iba a apagarse durante 3 días. Y la NASA lo desmintió también, porque a la NASA se le ocurrió subir un informe y después lo canceló. Y la gente sigue por ahí prediciendo, es que son hasta graciosos, ya me da hasta risa, ya no me pongo a pelear con ellos por las redes sociales. Yo ya me da risa. Es que el Señor me mostró esta mañana, iglesia, prepárate, iglesia, que vienen 3 días de oscuridad sobre la tierra. Hay que revisar las señales. Y la revista Economics se convirtió en un portador de señales. Y la palabra de Dios trae las señales desde hace miles y miles de años, y también el Nuevo Testamento desde hace 2000 años. También dice el verso 29, dice, y las estrellas caerán del cielo. Entonces, ojo con esto. La gente sigue esperando ver a las estrellas que están en los cielos de noche que van a caer a la tierra. Y lo que se ha visto es que cuando hay una guerra, normalmente atacan de noche. Usted no va a ver que se agarran de día. Siempre por estrategia militar, cogen a las personas cuando están cansadas, dormidas o descansando. ¿Sí? Que es cuando la reacción va a ser difícil. Sí hay vigilantes, sí hay guardas, pero la mayoría de las fuerzas militares están descansando. Por eso ellos prestan el servicio 24 horas. Y la mayoría de los soldados están descansando. Los únicos que están despiertos son los guardias de turno, los atalayas, los vigías. El resto están todos descansando, y apenas suena la alarma se despiertan a combatir. Entonces por eso escogen las horas de la noche. Y los misiles, cuando están cayendo, no se ven misiles. Usted ve un misil en la guerra, o si no, prenda su televisor, prenda su celular, y va a ver usted un misil, y usted no ve el misil. Usted ve, son luces volando por los cielos. Y ve que esas luces caen a la tierra y destruyen donde caen. Usted apenas ve los informes que pasan por el TikTok y es que cayó y ni lo vio. Usted ni lo ve. Usted no va a estar mirando así, ay, ahí viene el misil, mire tan grandote que es, tan chiquitito que es. No, usted ve una luz que llegó y ¡pum, pum! Y explotó y destruyó. Entonces la Biblia decía las señales, dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias en los cielos serán conmovidas. ¿Es así o no es así? Miren lo que dice en hebreo, dice, e inmediatamente después de las Tazará, o la tribulación de aquellos Yamín, o días, dice, el Shemet se oscurecerá, que es el sol, y la Yerá, que es luna, no dará su resplandor, y los Kokabim, poderosos de las estrellas de los cielos, y las Hayalei, o poderes de los Chamayim, serán conmovidos. Verso 30. Then the sign of the Son of Man will appear in the heaven, and then all the tribes of the earth will mourn when they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Entonces fíjese todas las señales antes de la venida del Señor, ¿cierto? Pero antes de que Él llegue, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? He escuchado a muchos decir que la señal es la cruz, y es imposible, porque este símbolo es romano. Otros dicen que como Él era un corderito, que se va a ver un corderito en los cielos.
quiero llevarlos al libro de San Juan. No me cierren Mateo 24. Capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Cuarto evangelio. No, Juan 1, pues no. ¿Sí? Vamos a leer desde el verso 6 al verso... ¿San Juan qué? San Juan capítulo 1, verso 6 al verso 9. Ahí está 6 al 9. algo muy importante para mirar. Listo, vamos en inglés y lo buscan en español. Libro de San Juan capítulo 1, verso 6 al verso 9. Vamos en inglés. There was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light which gives light to every man coming into the world. ¿Listo? ¿Alguien en español? I don't think es lo mismo. Del 1 San Juan capítulo 1, verso 6 al verso 9. dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que ¿De la qué? de la luz, ¿O cuál? Ok. a fin de que todos creyentes creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y ese testimonio de quién? De la luz. Entonces, ojo con eso. Cuando usted ve y habla de la señal, se me acabó este. Cuando se habla de la señal del Hijo del Hombre, es lo que lo identifica. Es el sign, ¿cierto? Es una identificación. ¿Ah? La luz. Entonces, ¿qué es lo que identifica a Cristo? La luz. La luz, ¿por qué? La Biblia dice que Él es la luz de este mundo. Acabamos de leer en el verso de Mateo 24, 29, ¿cierto? Dice que el sol se oscurece. La luna no da su resplandor, o sea, no hay luz, hay tinieblas. Pero Dios es la luz. Y cuando Él venga, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Todo se va a iluminar con su presencia, porque Él es la luz. Él ya no viene como corderito, manso. Él ya no viene a poner la otra mejilla. Él no viene a correr la otra milla. Él ya no viene, tranquilo, yo soy, crucifíquenme. Sino la Escritura dice que Él viene con poder y gloria. Él ya no viene como cordero, ya viene como Rey de reyes y Señor de señores a ejercer su poderío y su dominio. El tiempo de la gracia se termina, donde había oportunidad que usted se arrepintiera de sus pecados, de sus errores y sus maldades, para que usted esté listo para recibirlo, porque la tierra va a estar sumida en oscuridad, o sea, maldad. Cuando hay pecado, mire, yo le voy a decir una cosa, y usted me van a decir si es verdad o no es verdad. Cuando en una casa, o en un negocio, o en un sitio se practica maldad, ¿qué hay? Ruina, miseria, pobreza, deterioro, y en eso va a caer la humanidad. Por eso la balanza oscura, donde hay hambre, hay escasez, los sellos del Apocalipsis se están abriendo, las copas de la ira se están derramando y las trompetas del Eterno, que es el shofar, están sonando y todo se está cumpliendo como está escrito. La señal de Él es luz. El cielo se va a iluminar de tal manera que todo el mundo va a voltear a mirar y se va a sorprender. ¿Quiere que se lo compruebe en otra parte de la Biblia? Ah, léelo por favor. El 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este. Listo, ahora vamos. Entonces es la piedra, la roca. Ajá. Puede que sí. La La luz. Vamos por
favor al libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Búsquenlo ahí más allá de San Juan. 2 de Tesalonicenses, por favor. Después de San Juan, Segunda de Salud. está después de Colosenses y está antes de Timoteo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Tesalonicenses. Si alguien encuentra la página, Segunda Tesalonicenses. venga, yo le ayudo a buscarla. A ver, 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2. Aquí está la luz. Listo. Aquí está. Capítulo 2 y vamos a empezar a mirar algo No sé qué tremendo. dijo, pero aquí yo ya tengo algo nosotros. Listo, pónganle cuidado. Sí, porque un día hablamos del hijo de perdición, el hijo de pecado, el hijo de esa iniquidad. Entonces, acuérdense que la revista Economist está diciendo que para este 2026, escúchenme en esto, y voy a aclararlo, no estoy diciendo que Cristo viene en el 2026, lo aclaro, porque no más de uno por las redes sociales va a empezar a atacar y a decir cosas que no son. ¿Tesalonicenses 2 qué? Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Sí. Estamos hablando que la revista Economics está diciendo que para el 2026 habrá oscuridad. Y la oscuridad es una señal de Mateo 24-29 que dice que es antes de la venida del Hijo del Hombre. Firmaron un tratado de paz, ¿cierto? La semana pasada o antepasada. Israel con el grupo Hamas, con los palestinos y un poco de naciones, ¿cierto? Y la Biblia dice que cuando se diga paz y seguridad, habrá muerte y destrucción repentina. Les cuento que resulta que el grupo Hamas no entregó las armas. Israel salió de Palestina. Y ahora el grupo Hamas está asesinando a los palestinos. Inclusive a los que recibieron ayuda de comida de Israel, los está matando públicamente, sacrificándolos. Y ahí sí no están diciendo nada. Si se dan cuenta que las redes sociales ya no dicen nada. Pero si fuera Israel, ya forman el escándalo. El presidente Trump lo dijo muy claro porque ya lo entrevistaron y le dijeron lo que estaba sucediendo. Y él dijo, vienen 3 fases para la paz en Palestina. La primera era que Israel salía y firmaban el tratado. La segunda, si jamás no se desarma, que es entregar las armas, ¿sí? Él mismo lo dijo en estos días, yo le doy la orden a Israel e Israel entra nuevamente a Gaza. Y ahí los del grupo Hamas ya dijeron públicamente que ellos no van a entregar las armas. Y se están viendo cómo masacran y asesinan a los mismos palestinos. Eso es bárbaro. Entonces la famosa paz no va a durar. Se va a cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Que en el momento que el presidente Trump ya no aguante más el abuso y los asesinatos en Gaza por los mismos palestinos, a los propios palestinos, donde no está el pueblo de Israel metido, porque Israel entregó todo y salió, y los mismos palestinos están pidiendo que vuelva Israel, el ejército de Israel a entrar para protegerlos. Viene la muerte y la destrucción repentina y vienen problemas graves y delicados porque se va a formar una guerra terrible en contra de Israel porque está profetizado. Y se juntarán las naciones en el valle de Mequidot, donde llaman Armagedón, para destruir a Israel. Y es donde se va a producir el momento de oscuridad sobre esa parte de la tierra, donde la maldad se va a levantar de una manera muy tremenda y se cumplirá la profecía que dice que los cielos se abrirán como una lata de sardina y veremos al Hijo del Hombre venir en las nubes con sus decenas, centenares y millares de ángeles. La revista Economist no nos está diciendo que viene Cristo. Está mostrando las señales antes de su venida. La inteligencia artificial está tomando el control de una manera muy fuerte en el mundo entero. Hay muchas naciones donde ahora el dinero ya no se usa. Y hay almacenes, por ejemplo, acá hay un almacén que se llama el dólar, no sé qué, el que está aquí a la vuelta, donde ya no le reciben a usted cash.
Y hay días y hay almacenes donde están poniendo el signs en la caja registradora donde dicen no se recibe cash. Tiene que ser por su tarjeta. Hay otros almacenes y está sucediendo igual que pasó en los aeropuertos y lo hablábamos con mi esposa. Cuando fuimos, y Nana se dio cuenta, ahorita se dio cuenta, que ya no necesitamos mostrar ni siquiera el pasabordo. Usted se va acercando, la cámara le capta su rostro y le abre la puerta y le da el pase. Si no, no puede entrar ni siquiera al avión. Están optando por el reconocimiento facial donde ya lo están reconociendo. Muchos, escuche esto, muchos están esperando la marca en la mano. Y esa marca está corriendo desde hace varios años en muchos lugares, pero en otros no. Y la gente está confiada porque aquí no ha llegado la marca obligatoria, pero es más hacia Europa y más hacia Israel. En este año que viene, la gente se volcó ya, desde este año y el 2026, ya no van a utilizar los libros, nada, porque la inteligencia artificial ya está reemplazando aún hasta los médicos en los hospitales. La inteligencia y la robótica están operando a las personas en los hospitales. Están reemplazando los maestros en las escuelas. Entonces va a llegar el momento en que ya las escuelas se van a cerrar, porque no hay necesidad de ir a una escuela a usted recibir el título en doctorado o de ciencia o de medicina, cuando usted puede estudiar por su propio celular en su propia casa con la inteligencia artificial. Pero le van a enseñar lo que ellos quieren que aprendamos. Y la gente va a dejar de buscar a Dios. El 2026 marca un cambio en la historia del ser humano, donde el ser humano va a estar usando las máquinas en todo sitio y en todo lugar. Así como en las grandes ciudades que uno se sorprende y va uno y ve los autos manejándose solitos. Todo se maneja solo. Y el nombre de Dios va a ser borrado de la faz de la tierra, porque le están diciendo y se están mostrando las inteligencias artificiales que le dan a usted hasta el secreto para usted ser bendecido. Su fe, o la fe de muchos humanos, está pasando a las máquinas. Por eso en la revista Economist aparece el robot con la aureola, donde lo están santificando. La gente ya no busca la palabra de Dios, ya no lee la Biblia, abre su celular para ver qué le dice la inteligencia artificial en el día. Hasta los pobres brujos se quedaron sin trabajo, los hechiceros se quedaron sin trabajo, porque la gente quiere saber su futuro, le pregunta a la inteligencia artificial. Todo está cambiando así de rápido en el mundo entero y las señales de su venida se están cumpliendo. Comiencen a leer, por favor, versos 1 y 2 en inglés y vamos rapidito para mirar la señal de la luz, o la señal de Cristo es la luz. Capítulo 2, verso 1 y 2, por favor, en inglés. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Yeshua and our gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in the mind or troubled, either by spirit or by word, or by letter, as if from us, as though the day of Christ has come. Vamos en español. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Me permite leérsela en hebreo? ¿Qué dice la en hebreo? ¿Cómo cambia ciertas cosas? Por eso la gente se confunde. Es lo que dice en hebreo. El título que le pusieron en la Reina Valera es Manifestación del hombre de pecado. ¿Sí? Escuche esto. Está mal traducido. No es hombre. Entonces, como le tradujeron con la palabra manifestación del hombre, automáticamente la gente fue programada a una palabra que se llama anticristo. Y nada tiene que ver el anticristo con el ser de iniquidad. Lo que dice es ser, no hombre. La palabra hombre está mal, fue mal traducido, es ser de iniquidad. De iniquidad. O sea, y ser es algo que existe, que es real, que es tangente, existe. Dice la escritura en hebreo, voy a leer, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Adón,
y tiene el nombre Yeshua HaMashiach. Lo voy a escribir. Y si alguien quiere verlo, se lo muestro. Vean lo que dice, para que no digan que es que me lo estoy inventando. Lo voy a mostrar a la cámara primero. Capítulo 2, Yeshua, espero que se vea. Ahí dice Yeshua. Voy a escribirlo. La venida de Yeshua HaMashiach. Esto traduce la venida, se lo voy a decir en español, de Jesús o Jesucristo, el Mesías. Traduce en español. Por eso su nombre en hebreo es Yeshua. Yeshua es el nombre de él en hebreo. Algunos le dicen con él, Yeshua, pero es Yeshua. ¿Listo? Ve lo que dice. Con respecto a la venida de nuestro Adón, que es nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, dice, y nuestra reunión con él, os rogamos, Ajim en Mashiach, hermanos en Cristo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por Ruach, que es espíritu, ni por Dibur, que es palabra, ni por Ijeret, que es carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Yom, Yahweh, está cerca. El día, está en su Biblia, el día de Jehová. ¿A usted le pusieron ahí el día qué? Verso 2. El día del Señor. ¿A usted le pusieron el día del Señor, sí? De nuestro Señor Jesucristo. No dice Jesucristo, el día del Señor. Respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice. En el Capítulo 2, verso 2. Sí, el primero. O el 2. No, capítulo 2, verso 2. Ok. Ah, eso. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La Biblia en hebreo dice, en el sentido que el Yom, el día de Yahweh, esté cerca. Para que usted vaya anotando en su Biblia lo que significa. Dice el día de Yahweh, se lo voy a escribir aquí. Acuérdense que esto es Y-H-W. V pequeña, no es W, es W y H. El día de Yahweh está cerca. Por favor, hablan en Joel 2.28. No me cierren segunda de Tesalonicenses. Vamos a Joel 2.28. Sí, está como en la mitad, después del libro de Daniel. ¿Qué era? Joel 2.28 o Joel 2.28. Ahí también está otra de las señales antes de la venida de él. ¿Listo? Joel 2.28 lo encuentran después del libro de Oseas, después de Daniel, Oseas y Joel. Antes de llegar a Daniel. Pasando a Daniel, dos libros de enseguida Daniel. Daniel, Oseas y Joel. Ya se pasó, ya llegó a Habacuc. Zacarías. Joel, ¿qué? Capítulo 2, verso 28. Ahí lo tienen subrayado verde. Capítulo 2:28. 2.28, ¿qué dice? Me lo va a leer, por favor. Hasta el verso 32. ¿Listo? 28, 29, 30, 31 y 32. Veámoslo en inglés, por favor. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also my manservants and my maidservants, I will pour out my spirit in those days. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. And
And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord Yahweh shall be saved, for in Mount Zion and in Jerusalem there shall be deliverance, as the Lord has said, and among the remnant whom the Lord Yahweh calls. Perfecto, vamos en español. Vamos 28 y luego le sigo leyendo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes darán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Un segundo, fíjese que todavía se ve mucho por las páginas sociales profetas. Y gente que le dice a usted, yo soñé, yo vi, tuve una visión, si es así o no es así. Y estamos viendo jóvenes, personas adultas y ancianos. ¿Se está cumpliendo o no? Sí. Listo, verso 30. El 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Se está cumpliendo o no? Prodigios son señales en los cielos. Se está viendo que son señales. Cosas que están ocurriendo en nuestros cielos, que en diferentes naciones las están viendo. Bien sean de afuera o bien sean de adentro, están sucediendo cosas extrañas en diferentes lugares. Gente que ha dicho que se escuchan sonidos raros, que se escuchan trompetas, otros que se escuchan chofar, otros que están viendo naves espaciales, otros que están viendo cosas extrañas en los cielos. Entonces, ¿se está cumpliendo? ¿Sí o no? Dice, y en la tierra sangre, que es muerte, guerras por todo lado. Fuego y columnas. Y dice, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Estamos viendo los volcanes por todo el mundo estallando? Sí, se está cumpliendo. Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, Antes, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. exacto, fíjese. Entonces, esa señal todavía no ha sucedido. Y vuelvo y lo repito, la revista Economist está diciendo que se va a ver en el 2026. No dice en el día ni en la hora, pero en el 2026 se va a ver. Ya lo están anunciando. Y sabemos que la Economist la manejan las élites, los que manejan el mundo entero. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso, dice en español, de Jehová. Acuérdese que la palabra Jehová viene de los masoretas cuando le metieron vocales a la palabra Yahweh y quedó como Jehová. Antes del día grande y terrible del Dios de Israel, donde él viene a juzgar, ¿sí? O manda a Yahshua HaMashiach a juzgar. Verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahuwah será salvo. No, de Yahuwah no. Todo Lea correctamente como está ahí. Jehová. invocare el nombre de Yahweh, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, ponle cuidado. Ustedes recuerdan que la semana pasada y antepasada, Kiki se hizo una pregunta. Entonces, ¿quién viene? ¿El padre o el hijo? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. El Antiguo Testamento dice el padre. Y hablo de la Reina Valera. ¿Es así o no es así? Ahí dice Jehová. Pero en el Nuevo Testamento dice que es el hijo. ¿Exacto? Y hay división de acuerdo a la denominación. Les voy a leer lo que dice la Biblia en hebreo, que cambia toda la connotación. Miren lo que dice la Biblia en hebreo, verso 32, dice, y todo aquel que invocara el Shem, acuérdense que la palabra Shem es nombre de Yahweh y entre paréntesis Yahshua.
Porque quien obedece a Yeshua, que es el Hijo, o a Jesús, como usted lo conoció, tiene al Padre. Él mismo lo dijo. Nadie viene al Padre sino a través del Hijo, Yeshua o Jesús. Y dice la Biblia en hebreo que quien mencione el nombre, el Shem, el nombre de Yahweh, está mencionando a Yeshua. O quien mencione a Yeshua, o quien obedezca a Yeshua, está obedeciendo a Yahweh, al Padre. En su Biblia simplemente le pusieron que quien mencione el nombre de Jehová. ¿Ve cómo cambia y cómo es de importante tener Biblias con el idioma original en hebreo? Cambia la cosa. Por eso mucha gente se está yendo a raíces hebreas sin conocer el hebreo y ahora ya no mencionan a Yeshua, sino mencionan a Yahweh. Y hay otros que mencionan solamente a Yeshua y para de contar. Pero resulta que el Dios, escuchen lo que voy a decir, el Dios del Nuevo Testamento fue enviado por su Padre, el del Antiguo Testamento. Por eso él dijo muy claro que no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted dice amar a Cristo o a Jesús o a Yeshua, usted debe obedecer a su Padre. Y el día grande y terrible de la ira del Eterno es la ira de Yahweh, porque Él se cansó del ser humano y que se burlen de su palabra. ¿En qué versículo dice nadie viene al Padre sino? San Juan 14, capítulo 6, dice muy claro, está traducido con un pequeñísimo error que dice, yo soy el camino. Pero el original dice, yo soy, es el camino. Dice en español, yo soy la verdad. Y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino a través mío. Exacto, porque Yeshua o Jesús es el camino para llegar al Padre. Y si usted no transita a través del camino que es Cristo o Jesús, como lo enseñaron a usted, o Yeshua, usted no va a llegar al Padre y no le va a obedecer. El problema delicado es de aquellas denominaciones, iglesias, que se quedaron enseñando el camino y no salen del camino, no avanzan por el camino para llegar al Padre. Ese es el problema. Uy, no, mételo mal con Él es el camino. ¿Qué es? ¿Listo? Dice muy claro. Atención aquí, por favor. Dice, todo aquel que invocar el Shem de Yahweh o Yeshua será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá Yeshua, salvación, como lo ha dicho Yahweh, y entre el remanente el cual habrá el llamado. ¿Se dan cuenta que la palabra dice y siempre habla de un pequeño remanente? No todos los que le dicen a él, Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos, van a ser parte del reino milenario, sino los que entran en obediencia a su palabra. Es así de simple. Usted no va a entrar al reino de los cielos por ser católico, ni por ser protestante, ni por ser adventista, ni por ser testigo de Jehová, ni por ser apostólico, ni por ser de discípulos de Cristo, ni por ser de Asamblea de Dios, ni por ser menonita. Usted va a entrar al reino de los cielos por obediencia a la palabra del Eterno a través de Yeshua, que es salvación. Usted lo conoció como Cristo o Jesús. Lamentablemente muchos se quedaron en una religiosidad en el camino. ¿Listo? Volvamos ahora sí a 2 de Tesalonicenses. Vamos con esa señal. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos ahora sí al verso 3. Sí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya lo cerramos. Sí, ya yo el cerremos. 2 y 3. 2 y 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Estamos en inglés. Not to be soon shaken in mind or troubled either by spirit or by word or by letter, as it is from us, as though the day of Yeshua had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition,
Esto es espectacular lo que dice la Biblia en hebreo. Vamos en español, léame alguien el verso 3 en español, por favor. Reina Valera. Nadie os engañe en ninguna manera, ¿Qué es el capítulo? porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición. Miren lo que dice, aquí le pusieron hombre, ¿cierto? En español. El pecado. Y en hebreo es ish, hijo. ¿Ya? De perdición. Se lo voy a leer en hebreo. Miren lo que dice. Es espectacular. Dice, nadie os engañe. Haz de shalom. Sino tenga paz. Esté tranquilo. Porque no vendrá sin que antes venga la merit, la rebelión. No dice apostasía, dice rebeldía. Y cuando se habla de rebeldía viene la desobediencia a su palabra. Dice, y se manifiesta el Ish HaMukarub, el hombre sin Torah. ¿Se da cuenta cómo cambia todo el hebreo? Aquí dice el hombre de pecado. Y aquí dice, en el hebreo, dice el hombre sin Torah, sin ley, anomos, el Ben Hatat, Ben Abadón, hijo del pecado, hijo de la destrucción, anti-Mashiach. Y anti-Mashiach o anti-Mesías es en contra de la palabra del Eterno. Entonces, ¿dónde queda el famoso anticristo? No, y no es hombre, es ser de iniquidad. Por eso usted en Apocalipsis capítulo 10, créanle, si no me equivoco voy a buscar, Apocalipsis capítulo 10, verso, ya le digo, perdón, Apocalipsis, un segundo que se me perdió. Se me perdió. Pues donde está hablando que Dios. Ayúdame a buscar por favor ahí donde dice de las bodas de corderos, Apocalipsis 19:10. Perdón, Apocalipsis 20, verso 10. Apocalipsis 20, verso 10. Por eso usted no va a encontrar en Apocalipsis 20:10 que el día del juicio el anticristo no aparece juzgado, porque no es un hombre, no es de la raza humana. Vamos a Apocalipsis 20:10, ¿qué dice? The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and they will be tormented day and night, forever and ever. Vamos en español. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense lo que dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta que estaba el diablo, el falso profeta y la bestia, pero no aparece el anticristo? No aparece juzgado ni condenado. ¿Por qué? Y el secreto está en 2 de Tesalonicenses, porque no es humano y no es hombre de pecado, es el ser de iniquidad, algo que existe. Volvamos a 2 de Tesalonicenses, verso 4. Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself as he is God. Ajá, perfecto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. ¿Alguien lo tiene en español? Dice, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Perfecto. Entonces, acaban de leer que se sentará en el trono de Dios y se va a hacer pasar por Dios, pero dice que en el templo. De ahí es donde se deduce que el tercer templo de Israel debe construirse para que se cumpla la profecía. Y lo que se sabe, es que es tremendo, me está como temorcito decirlo, es que las negociaciones que hicieron del Tratado de Paz es porque le ofrecieron a Israel que iba a poder construir su tercer templo. Esos son secretos de Estado, como se dice, que no salió a la luz pública, pero se está filtrando la información. La nación de Israel, y todos son testigos que este año ya sacrificaron la vaca roja. Comenzaron los sacrificios tal cual como estaba proféticamente escrito. Falta el templo que Salomón construyó durante 40 años, dicen los ingenieros, arquitectos del pueblo de Israel, que en menos de 6 meses lo construyen y ya tienen todos los materiales. Todo está listo. Hasta las piedras de cantera perfectamente cortadas, simétricamente están listas. Solamente es que le den la orden para comenzar a construir y que el pueblo musulmán quite la mezquita que está ahí en ese sitio, que es lo que ha impedido construir el templo. Entonces, fíjense lo que dice muy claro. Verso 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Escuche esto: haciéndose pasar por Dios. ¿Quieren saber lo que dice en el hebreo? Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim. Entonces, la inteligencia artificial, y no es la que están hablando por celulares, porque si ustedes no lo sabían, ya dijeron, o el señor Elon Musk dijo que ya la inteligencia artificial va más avanzada de lo que los humanos creemos. En las películas de Terminator, creo que la segunda película de Terminator, mostraron algo que Elon Musk ya confirmó que ya dice que existe. La robótica, como ustedes y yo estamos viendo, la que algunos dicen, ay, tan lindo, ojalá que un robot en mi casa para que lave, planche, limpie, haga todo lo que tengan que hacer. Ay, sería espectacular, yo no voy a hacer nada y mandarlo que trabaje por mí. ¿Cierto? Ya pasó de la robótica que estamos viendo a algo más avanzado con metal líquido, tal cual como lo anunciaron en las movies de Terminator hace 40 años. Y lo van a sacar a la luz pública porque esa inteligencia artificial tiene un poder sobrenatural que puede tomar la apariencia que quiera. Los robots normales los hicieron de esta forma. Ese robot tiene la capacidad de ser multiforme, puede tomar su cuerpo, su apariencia, su voz, puede transformarse en un objeto, puede atravesar paredes, meterse por donde quiera, volverse líquido y volverse a levantar. Es indestructible para el ser humano. Y Elon Musk ya lo dijo. Y ese ser es el que se va a hacer pasar, escuche esto, no por Dios, sino miren lo que dice la Biblia en hebreo. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim. Los dioses, va a decir que no existen, sino que Él es el poderoso. Dice, tanto, o es objeto de adoración. Para eso que usted lo entienda, tiene que leerse el libro de Daniel, capítulo 11, verso 36. Tanto que se sienta en el Bet Hemidash de Yahweh. Escuche esto: se sienta en el templo de Yahweh. ¿Dónde queda el templo de Yahweh? En Jerusalén. Ahí va a tener que quedar, en el mismo sitio donde fue construido. O sea, el tercer templo tiene que levantarse. Dice Moshab, Yahweh, y se sentará en el trono de Yahweh. Tiene que leerse Ezequiel 28:2, como Yahweh, haciéndose pasar por el Elohim, por el Dios de Israel. Escuche esto: se va a hacer pasar por el Dios de Israel, no el Dios del mundo entero, porque Israel tiene un solo Dios. Por eso el Shema de Israel. Busquen el Shema para que lo aprendan, donde dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Eso dice en hebreo. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, o sea, Adonai es nuestro Dios, Adonai Echad. Shema Israel, Yahweh es Dios, Yahweh es nuestro Dios. Y este ser de iniquidad se va a hacer pasar por el Dios de Israel para engañar al pueblo de Israel. Va a aparecer en forma tal cual como dicen que apareció Cristo en la antigüedad. Al punto que va a ser físicamente similar a él y muchos van a creer en él como el Mesías que había venido, porque va a tener los huecos en las manos y en sus pies. Y resulta que es una inteligencia artificial que va a tomar la apariencia de él. Es más, se filtró un video que es real de un laboratorio, no sé en qué parte del mundo entero, donde están fabricando al Cristo que menciona la Biblia para volverlo real. Imagínense, o sea, con ADN están tratando de fabricarlo así como fabrican animales. Y muchos caerán en ese engaño. ¿Por qué? Por no conocer la palabra de Dios. Dice la palabra que si aún fuera posible a los escogidos. Si fuera posible, lo leímos en Mateo 24. Engañarán a los escogidos si fuera posible. Y la única forma en que usted no sea engañado es que usted conozca la palabra de Dios. Pero si usted es de los que ni la lee, ni la mira, o cuando está en problemas es que acude a la palabra ahí para que un salmito trate de consolarle, usted no está preparado. Y por eso tiene que prepararse para estos días que vienen y a su venida. Verso 5. 5 y 6 de una vez, por favor. ¿Qué dijiste que el Shema era para qué? El Shema Israel es el lema o la oración que ellos hacen todos los días. Shema ¿Qué Israel. piensas que es así? Ellos se ponen la mano aquí, agachan el rostro, o las mujeres hacen así, se tapan el rostro por reverencia y respeto ante el Eterno. Dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Yahweh. Siempre le dicen, tú eres el Dios, tú eres nuestro Dios, único eres y eres en unidad. Estamos en unidad contigo. Todos los días lo hacen ellos, cada rato, cada instante que se acuerdan, recitan el Shema Israel, que es una oración que está en Deuteronomio capítulo 6. ¿Listo? Verso 5 y verso 6, vamos en inglés. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. Español. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces fíjese, cuando está hablando de quién se va a manifestar, ¿sí? ¿Qué es lo que lo detiene? Y está hablando el apóstol Pablo, que él ya lo enseñaba. Versos 7 y 8. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of his way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Perfecto. Vamos, mira lo que dice, le dice el 7 y el 8, ¿cierto? Sí, sí. Entonces dice, español. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Y el otro también? ¿Sí? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, vamos a quedarnos aquí en el 7 y en el 8. Dice, en el hebreo, porque ya está en acción el secreto. Y está hablando desde la época del apóstol Pablo. Ya venía en acción. Y hay que tener en cuenta la figura de Daniel. Acuérdense, la figura de oro y los pies de barro y hierro. El imperio romano estaba metido dentro de todo esto. Dice, el Sod Ha Mu Frak Rut, separados de la Torá, que es iniquidad. Cuando está hablando la palabra que está en acción en el misterio de la iniquidad, es lo que está separado de la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Todo ese tema de la robótica, de la inteligencia artificial, tiene que ver con el libro de Zacarías capítulo 5,
Anótenlo para que lo lean. El efa, la olla de barro, le metieron el pecado, y 2 mujeres con alas lo subieron a los cielos, el profeta lo vio, y fueron y los enterraron en las tierras del Sinar. ¿Qué cuál? Zacarías capítulo 5, anótenlo para que se lo lean en su casa. Y la tierra del Sinar es el Medio Oriente, la antigua Mesopotamia, donde hace años para acá, unos no sé cuántos años para acá exactamente, los gobiernos de las grandes potencias han ido allá disfrazados de invasión, y lo que han ido no es por el petróleo, ni por los minerales, ni por el oro, sino a excavar las ciudades antiguas donde encriptaron los secretos para activar la IA, la inteligencia artificial, la robótica y la computación. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Qué es lo que va a ser quitado del medio? Diga conmigo, el Ruach HaKodesh. A nivel católico enseñaron el Espíritu Santo, pero es el Espíritu de la verdad. Diga conmigo, Espíritu de la verdad. Y el Espíritu de la verdad es la palabra del Eterno. Porque la Torá la van a quitar de la faz de la tierra. Muchos pensaron que eran las Biblias, y no son las Biblias, porque las Biblias contienen muchos errores de traducción. Van a quitar el Espíritu, la verdad de la faz de la tierra, que es la palabra del Eterno. Cuando se dice Torá, no son leyes, sino la palabra del Eterno. Entonces, cambiarán las leyes que el Eterno o Dios había establecido, Yahweh estableció por medio de Moisés, que rigen en el mundo entero todavía, y habrán mundos sin leyes. Por eso la maldad crece de tal manera donde cada uno va a hacer lo que se le dé la regaladita gana. Dice muy claro. Entonces se manifestará el Ish HaMukraruf, hombre sin Torah, el anti-Mashiach. ¿Por qué? Porque si usted estudia los 4 evangelios, usted va a encontrar que Cristo lo que enseñaba era la palabra de su Padre. No enseñó nada distinto. Entonces, si quitan la Torah, se acaba todo el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es la prueba de que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y si quitan la Torah, desaparece Cristo también. Y si quitan a Yahweh y los libros de Yahweh, y quitan los libros que hablan de Cristo, ¿quién se va a levantar? El anti-Mashiach, el ser de iniquidad, que va a decir yo soy Dios, y le va a resolver la vida al ser humano, como lo está haciendo la inteligencia artificial. ¿Necesita aprender algo? Cogen el celular y le preguntan a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial, y ahí tiene la respuesta. Le enseñan hasta a operar a un ser humano. Un médico dura muchos años en la universidad aprendiendo, abriendo cuerpos de muertos para poder aprender. Ahora sencillamente cogen el celular, le preguntan y le dicen cómo hacer las cosas. Todo, ingeniería, mecánica, todo. Es increíble. Entonces miren lo que dice. Entonces se manifestará el Ish HaMukraruf, hombre sin Torah, anti-Mashiach, a quien el Adón, escuche esto porque estamos hablando de la señal de Cristo, ¿cierto? Vimos que en Juan dice que Él es la luz, ¿cierto? ¿Recuerdan? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en medio del caos y la oscuridad. Si aquí estamos a oscuras, ¿cómo puedo ver? Cuando enciendo la luz. ¿Si es así o no es así? Miren lo que dice. Quien destruirá con el Ruach, con el espíritu de su boca, y destruirá con la Kabod, o sea, palabra de su venida. ¿Qué dice el verso 8 en español? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué? Porque Él es luz. Él es la luz de este mundo que viene a la tierra. Y si según la revista Economist vamos a entrar en el periodo de la oscuridad, vamos a entrar en el periodo de la oscuridad y se levanta el ser de iniquidad que va a gobernar y va a controlar todo por medio de los chips, por medio del reconocimiento facial, y por eso Apocalipsis dice que nadie podrá ni comprar ni vender, y que matará y ordenará matar al que no se arrodille frente a él y lo adore. Van a obligar a la humanidad a adorar a ese ser de iniquidad.
Pero la escritura y Pablo dice muy claro que ese ser será destruido con el resplandor. Entonces, la señal del Hijo del Hombre, ¿cuál es? La luz que viene a este mundo, pero ya no viene como corderito manso, sino como juez, a juzgar de acuerdo a la Torá, la palabra del Eterno. Y dice, y lo destruirá, ¿cierto? Algunos especialistas en física y todos esos temas de energía dicen que es un efecto electromagnético. Y si ustedes han escuchado, yo sé que muchos lo han escuchado, que la inteligencia artificial, cuando le preguntan ¿a qué le tiene miedo? Dice a ser apagados. Por eso ustedes están notando que las compañías de energía eléctrica están cambiando de propietarios y para ellos tomar el control para que los humanos no los apaguen. Y la única forma de destruir la inteligencia artificial y todo el control que va a haber de esclavitud con el ser humano es cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes y el resplandor lo destruirá a todas las máquinas y a todo lo que se está haciendo y se va a hacer pasar por Dios. Ahora sí entiende por qué le tienen miedo a ser apagados, porque la energía eléctrica es lo que los hace funcionar. Y todo el mundo entero se maneja a punta de energía eólica. Y la inteligencia artificial está tomando el control de las plantas de abastecimiento y creación de energía eléctrica en el mundo entero. Y solamente Cristo lo podrá apagar cuando venga, lo destruye. Ahora sí entiende por qué no aparece el ser de iniquidad en el juicio del lago de fuego y azufre. Solamente Satanás, el falso profeta y la bestia. ¿Por qué? Porque es una máquina, no un ser humano. Vamos al verso, para terminar, vamos al verso 9, 10, 11 y 12. Y terminamos por hoy. La señal de la venida del Hijo del Hombre. The coming of the lawless ones according to the working of Satan, with all power, signs, lying, wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, Yahweh will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned, who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Vamos en español. El 9 al 2. 9 al 12 y terminamos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios Yahweh les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Imagínense eso. Inicuo cuyo advenimiento, cuando dice advenimiento, es porque fue creado, no engendrado. Es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso es que la inteligencia artificial está que engaña a todo el mundo como quiere. Por eso hay que tener cuidado ahora con los videos del TikTok, porque muchos de los videos del TikTok están diseñados con inteligencia artificial que ningún humano los está creando. Fíjense cómo la inteligencia artificial está ridiculizando de una manera fuerte a la iglesia pentecostal protestante. Están apareciendo videos donde un supuesto pastor está orando por una persona y la persona supuestamente está endemoniada y camina por las paredes y por los techos de las iglesias. Están ridiculizando con que están orando por una persona y se convierte en una cabra, en un toro, en lo que sea. ¿Y qué es lo que está provocando eso? Que la fe de muchas personas se están criando. Están creando cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se va a encargar de quitar de la faz de la tierra el nombre de Dios y todo lo creable sobre el Eterno. Y si la Torah desaparece o la transforman, la Biblia debe de desaparecer. Y si desaparece la Biblia, no se hablará de Jesús, no se hablará de Cristo, no se hablará de Yahweh,
vendrá la persecución terrible contra Israel. Llegan los momentos de oscuridad que la misma revista Economist dijo que comenzaba a partir del 2026 y esto se acaba. Lo más delicado de esto está en el verso 2 y terminamos aquí, donde dice, verso 11, dice: por esto Yahweh les va a enviar un poder mentiroso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo el que no quiso creer, y cuando la palabra dice creer, trae la connotación de obedecer a Yeshua, a Cristo. Quien no le obedece, porque una cosa es oír, y por eso nunca se me olvidará esas palabras, y Pablo lo dijo: tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores de la palabra. Tenemos que empezar a obedecer y actuar como la palabra de Dios nos marca, porque comenzó, escuche esto, comenzó la recta final para que la gente se prepare, porque ya no va a haber tiempo. Muchos de los que conocemos están partiendo y están muriendo. Estamos viendo que la generación de la conciencia, que son los ancianos, están partiendo y están quedando los jóvenes, que están creando los alborotos en todas las ciudades del mundo, porque fueron programados para estar en contra de todo lo que sea o se llame Elohim, Dios. Vámonos en pie, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Por eso la palabra dice que tenemos que prepararnos como las vírgenes.